decirle a la gente que Miguel Ángel Toma es un político, es filósofo también, que nació políticamente en el Partido Justicialista, bueno, ocupó distintos cargos de gobierno, tanto legislativo como también desde el punto de vista judicial, pero quería compartir con él una reflexión porque hoy se están cumpliendo 7 años del fallecimiento del fiscal Nisman, y él por haber participado, estado a la cabeza de lo que se llama la Central de Inteligencia, o como se la quiera llamar, se le cambian los nombres y los rótulos, pero no la forma de operar. ¿Qué reflexión le queda, Toma, de todo esto que pasó 7 años atrás y donde en esta bendita Argentina todavía seguimos debatiendo si fue un suicidio, si fue un suicidio-homicidio inducido o finalmente fue un homicidio? ¿Qué reflexión le queda de todo esto? Bueno, que hay una clara intencionalidad de generar artificialmente este debate, ¿no? Hay muchos sectores que están interesados en que se siga debatiendo frente a un dato absolutamente incontrastable, y es que el hecho de que Alberto Nisman fue asesinado. Ahora, los que Alberto Nisman fue asesinado. No, bueno, pero esto está claramente establecido por la justicia y por un peritaje hecho por los mejores peritos de la Argentina, con presencia de peritos de parte, y donde nadie pudo objetar el resultado. El resultado de esa pericia, avalada posteriormente por la justicia, es muy terminante y claro. Fue asesinado con la presencia de 2 personas que lo drogaron con ketamina y que utilizaron el arma que había dejado en la casa de Nisman el perito informático Diego Lagomarsino, que ingresaron a una casa y se fueron, a la casa de Nisman, y se fueron. Al principio querían hacer aparecer de que estaba cerrada con llave por dentro, mentira. Quedó demostrado de que la puerta simplemente tenía la llave puesta, pero que no estaba cerrada por dentro, con lo cual claramente quedaba de manifiesto que por ahí habían salido quienes lo asesinaron. Quedó también absolutamente claro que hubo una preparación de ese atentado. No funcionaban la mayoría de las cámaras de seguridad en un edificio como el edificio Le Parc, realmente muy importante y muy bien mantenido, que las custodias durante 15 horas desaparecieron, no estaban presentes, que hubo 44.000 llamadas telefónicas de agentes de inteligencia y de fuerzas de seguridad que terminaban todas en los momentos previos y posteriores al asesinato de Nisman en Pocino, que era el director de la reunión de información de la Secretaría de Inteligencia, y en Juan Martín Mena, que era el número 2 de la Secretaría de Inteligencia. En fin, podemos seguir nombrando infinita cantidad de elementos que determinan que estamos frente a un suicidio, que no estamos frente a un suicidio, que estamos frente a un asesinato al que podríamos calificar como crimen de Estado. Porque hay 2 certezas muy claras en la investigación. Es grave todo esto, hablar de un crimen de Estado, ¿no? No, pero a ver, asumo la responsabilidad de lo que digo. Las 2 certezas que están hoy en la justicia son que fue asesinado, y segundo, que fue asesinado en función de su actividad como fiscal investigando el atentado a la AMIA. Si esto no es un crimen de Estado, de acá a la China, ¿qué es? Está clarísimo, ¿no? Lo matan además 4 días antes de que presentara en el Congreso las pruebas que sostenían su denuncia del encubrimiento del atentado de la AMIA por parte de Irán. Bueno, por favor. Y esto obviamente que está también vinculado con ese famoso acuerdo suscripto con Irán, que tanto revuelo y coletazos ha tenido en los últimos días, después de la reasunción de Daniel Ortega en Nicaragua. Todo forma parte de lo mismo, ¿no? Bueno, sin duda, el alineamiento geopolítico de la Argentina comienza a partir del año 2010, cuando el canciller Timerman comienza las conversaciones con el con el canciller iraní en la ciudad de Alepo, y que culmina con el memorándum
con Irán, el famoso memorándum que Irán nunca aprobó, porque como no pudo conseguir lo que buscaba, que era levantar las circulares rojas que pisaban sus funcionarios y que le impedían viajar por el mundo, bueno, terminaron simplemente dejándolo de lado, pero lo cual no quiere decir que hayan cesado en la búsqueda de ese objetivo. Lo que ocurrió en Nicaragua recientemente, frente a la pasividad argentina con la presencia nada más ni nada menos que de Moyan Karzai, indica que evidentemente acá detrás de esa omisión, entre comillas, lo que está presente es un intento de relacionamiento con Irán y del realineamiento geopolítico de la Argentina. En América Latina con Cuba, Venezuela, Nicaragua, obviamente, y a nivel internacional con China, con Rusia y con Irán. Esto es clarísimo. De manera que lo que ocurrió con Nicaragua no tiene que asombrarnos ni llamarnos la atención, es parte de la misma decisión política en el plano internacional. Uh-huh. Ahora, volviendo al tema original, Toma, usted que estuvo a cargo de la entonces CIDE Central de Inteligencia del Estado y demás, ¿ese organismo es inmanejable para el presidente de turno? ¿Es el presidente el que manda para que hagan macanas, para que estén en otras tonterías? Por ejemplo, nadie sabía que esta representante del gobierno iraní iba a ir a Nicaragua, como dijo el embajador. Nadie sabía que iba a pasar por Venezuela, ni nada que se le parezca. ¿Cómo es el tema de estar en un organismo de inteligencia del Estado? Porque daría la impresión que están en tonterías y en las cosas realmente importantes son sujetos ausentes, ¿no? A ver, hay momentos y momentos, ¿no? Yo creo que la estructura de inteligencia que conocimos hasta el año 2010 aproximadamente era una estructura de inteligencia muy profesional, fue la que yo tuve la responsabilidad de conducir, con cuadros, con oficiales de inteligencia de altísimo nivel, muy profesionales, y después del 2010 se empieza a producir un deterioro muy grande, y en el 2014 ya decididamente con una purga que echa a los mejores oficiales de inteligencia, terminan convirtiendo a esa estructura en una cáscara vacía, al mismo tiempo que generan una estructura paralela e ilegal de espionaje interno en cabeza militar, ¿no? Que fue todo el proceso a partir de 2010, casualmente concomitante con el desarrollo de las conversaciones con Irán, que se va desestructurando la CIDE, que cooperaba con Nisman en la investigación, y se va creando una estructura paralela e ilegal en cabeza militar de espionaje interno, ¿no? Entonces, hoy nos encontramos con que, claro, la estructura de inteligencia oficial está vaciada, y se opera por el costado a través de mecanismos sucios, de operaciones sucias, de estructuras absolutamente ilegales. Dicho en otros términos, la Argentina está inerme, la Argentina no tiene una estructura de inteligencia capaz de neutralizar amenazas a sus intereses estratégicos. Lamentablemente esta es la situación en la que estamos, ¿no? Y por otro lado, no es que se desmadran los espías. Lo único que no se puede delegar es la responsabilidad política. Y queda claro que cuando un oficial de inteligencia hace lo que no debe, es porque quien conduce se lo deja hacer. Así que acá la responsabilidad clara, definida y terminante es de quien conduce políticamente esa estructura. Y que no diga que no son conducibles, porque esto es falso. Son inconducibles cuando usted pone al frente a inútiles, a ignorantes o a delincuentes. Así de sencillo. Toma, dos últimas consultas, pero hay una que me es importante. En este bendito país daría la impresión que la vicepresidenta de la Nación teme de muy pocos o le tiene miedo a muy pocos, pero da la sensación por ahí que sí teme o fue temerosa de Estiuso. ¿Quién es este Estiuso? ¿Es tan arpía, tan diablo como lo presentó la entonces presidenta de la Nación, hoy vicepresidenta? Mire, yo lo conozco muy bien porque sí, por eso pregunto. Durante mi gestión en la Secretaría de Inteligencia yo lo nombré como director de operaciones.
director general de operaciones. Lo conocía muy bien además porque yo los 10 años anteriores, desde el 92 en adelante, fui presidente o vicepresidente alternativamente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, de manera que conocía acertadamente a toda la estructura de la Secretaría de Inteligencia y después tuve la función de conducirla. Como consecuencia de esto puedo decir que Estiuso es el mejor oficial de inteligencia que he conocido. Y he conocido no solo muy buenos a nivel nacional, sino también internacionalmente. De manera que creo que Estiuso fue el chivo expiatorio al que se intentó utilizar para justificar la destrucción del aparato de inteligencia que se negaba a dejar de apoyar a Nisman en la investigación del atentado a la AMIA. De manera que lo que ha dicho la presidenta respecto de Estiuso tiene el valor de quien lo emite. Uh-huh. Y es cierto que el expresidente Macri tenía tanto afán y tanto interés en tener casi un servicio propio de inteligencia para espiar hasta sus propios funcionarios. Ver, eso yo lo he escuchado en reiteradas oportunidades y he tenido oportunidad de charlarlo con el propio Macri. Es todo una farsa, una construcción absolutamente falaz, ¿no? Yo creo que lo que le pasó a Macri durante su gobierno es que no tuvo suerte en la elección de quienes debían conducir esa estructura. Cuando una estructura tan compleja es conducida por neófitos, por recién llegados, personas que por más que puedan tener buena intención, no conocen la dinámica de esas estructuras, y bueno, terminan teniendo los problemas que tuvo él, ¿no? Pero yo descarto absolutamente que en Macri haya habido la intención de generar una estructura de espionaje ilegal. Lo que sí creo es que quienes condujeron esa estructura no estaban a la altura de las circunstancias. Se esperaban dos cosas de esa gestión. Una, desmontar la estructura de espionaje ilegal y paralela que habría quedado remanente del gobierno kirchnerista. Lamentablemente eso no se logró, por un lado. Y segundo, reconstruir una estructura de inteligencia que cumpliera acabadamente con la finalidad que tiene. Que y tiene tampoco se logró. Tampoco se logró, lamentablemente. Entonces, si no se lograron ninguna de esas dos cosas, me parece que es muy arriesgado decir que lo que quería el Mauricio Macri era una estructura de espionaje propia. Es un absurdo, realmente no tiene ningún sentido. Miguel Ángel Toma, gracias por atendernos, que tenga un buen día. Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias. Miguel Ángel Toma charlando con nosotros porque él fue titular de el organismo de inteligencia del Estado. Se cumplen 7 años. Él no tiene dudas. Nisman fue asesinado por haber estado investigando el acuerdo que Argentina suscribiera con Irán. Y en tal caso habla de un espionaje paralelo también. Quien fue responsable, cabeza de la entonces CIDE, Secretaría de Inteligencia del Estado, así se llamaba, lo que en Estados Unidos es la CIA, la Central de Inteligencia Americana, pero que lógicamente la eficiencia que tienen es sensiblemente muy distinta, ¿no? Todavía acá estamos pensando si Nisman se mató o lo mataron. ¿Qué pasó? ¿Quién voló la Mutual Judía, la AMIA? Y allá, apenas ocurrido en cuestión de horas, es cierto, un hecho que todavía no se lo perdonan, la voladura, por ejemplo, de las Torres Gemelas, pero al toque ya estaba claro quiénes eran los responsables de aquel atentado. Vía Libre. Somos el gran foro de resonancia de toda la realidad que reúne la máxima audiencia comprobada.